si lo vas a hacer, tiene que ser de inicio a fin, de la mejor manera posible, y si te vas a comprometer es a 1000%, no hay cosas a medias. Y que cuando uno va a otro lugar, obviamente que uno se tiene que adaptar a esa realidad, y no esa realidad se tiene que adaptar a uno. Yo entiendo, y soy una persona muy consciente de que los otros deportes no mueven lo mismo de un fútbol que llena un estadio. Soy súper consciente de lo que produce, hablando de números cada uno, pero si no hay una inversión mayor, tampoco esperemos resultados mayores. No solamente en la vida hay que ser un ingeniero bueno, un doctor bueno, también hay que pensar de que hay un cuerpo que también hay que alimentarlo. Y el deporte yo creo que es la mejor manera de alimentar un cuerpo, y fundamentalmente una cabeza, para poder vivir tranquilo. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y les doy la bienvenida al podcast Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy exploraremos una combinación fascinante: las relaciones familiares, el deporte y los estudios superiores. ¿Cómo se vive la experiencia de compartir el deporte de élite entre padre e hija? ¿Qué aprendizajes surgen cuando ambos enfrentan los desafíos del alto rendimiento, mientras también priorizan la formación académica? En este episodio hablaremos de los sacrificios, las estrategias, la importancia de contar con redes de apoyo dentro y fuera de la familia para lograr un equilibrio exitoso. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún capítulo de nuestro podcast. Comencemos. Hoy nos acompaña Beatriz y Óscar Birt, hija y padre, ambos destacados arqueros y referentes del deporte nacional. Óscar es considerado uno de los mejores guardametas de la historia de Chile. Fue arquero profesional en clubes como la Universidad Católica, Colo-Colo, Universidad de Chile, entre otros equipos nacionales e internacionales. También representó a Chile en el Mundial de España 82, en varias ediciones de la Copa América. También mantuvo su portería invicta por 743 minutos en el fútbol nacional. Tras su retiro, ha continuado como ayudante técnico y preparador de arqueros, incluyendo selecciones femeninas. Por su lado, Beatriz es arquera de la selección chilena femenina de hockey césped, las Diablas, con más de una década en el equipo nacional. Ha sido parte de los mejores resultados históricos del hockey femenino chileno, como la medalla de bronce en la Nation Cup del 2024, y ha representado a Chile en Panamericanos, Copas Américas y un Mundial Juvenil. Juntos representan la combinación del deporte de élite, los estudios superiores y el apoyo familiar como motor clave para alcanzar el éxito dentro y fuera de las canchas. Es un honor tenerlos con nosotros, Beatriz y Óscar. ¿Cómo están? Muy bien, un gusto de poder conversar, un gusto de poder saludarlos a ustedes y compartir un momento que hasta el día de hoy nos había dado de esta manera. Sí, hola a todos, gracias por la invitación. Cuando uno escucha así un poco la historia de mi papá, uno se da cuenta, como recuerda un poco esta trayectoria, así que qué forma más entretenida de recordar así y de iniciar así una conversación. Perfecto. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, para comenzar quiero preguntarles, ¿cómo ha sido esto de compartir la pasión por el deporte entre padre e hija? ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes de esta relación? No sé si puedes partir tú, Beatriz, y después Óscar nos complementa. Yo creo que sigo aprendiendo todavía. Mi papá es una persona de líneas muy claras. Los grises no funcionan mucho con él y él lo puede ahí corroborar mi información. El sentido, y eso va de la mano también de la disciplina, de la constancia, de los compromisos. Siempre fue que si tú quieres realizar algo, mi papá nunca fue de obligarte a hacer algo, ni uno de mis hermanos ni a mí. Pero el minuto en que cada uno tomó la decisión de hacer su deporte o estudiar lo que quiso estudiar, mi papá nos apañó al 1000%, pero siempre decía, o sea, si lo vas a hacer, tiene que ser de inicio a fin, de la mejor manera posible, y siempre está dentro de tu compromiso hacerlo de manera correcta. Y si te vas a comprometer es a 1000%, no hay cosas a medias. Y yo creo que eso es algo que me caracteriza hasta el día de hoy. Yo soy una persona que me encanta hacer muchas cosas, pero soy de que si las voy a hacer bien, o prefiero directamente no hacerla porque creo que se ha transformado también en mi ley de vida, y es un poco lo que mi papá me ha inculcado desde muy chica. Y Óscar, para ti, ¿cómo ha sido esta relación deporte con tus hijos? Bueno, a pesar de ver ahí atrás tuyo una cantidad de libros inmensos,
No existe ese libro, digamos, que nos permita tener claridad en lo que significa la enseñanza de los hijos. Es verdad que en esta Claro, disparidad lo que prevalece por sobre todas las cosas es el interés del hijo de hacer lo que realmente le agrada. Y uno como padre claro. brindar el respaldo que ellos se merecen. Es cierto que de pronto uno tiene una opinión, pero no pasa de ser, digamos, la opinión de papá e hijo, pero sin involucrarse directamente en la actividad que realiza cada uno, porque creo yo, y esto lo digo en forma muy personal, creo yo que no hay mejor vivencia que la que tiene cada uno en forma personal. Esto de andar recibiendo mensajes de todos lados y querer hacer lo que me dicen 20 personas o 30 personas, a la larga, digamos, no me permite el poder realizarme y llegar al nivel que yo aspiro realmente. Perfecto. Y Oscar, bueno, tú partiste, obviamente, tu carrera en el fútbol y también estudiaste. ¿Cómo pudiste compatibilizar el deporte de élite con los estudios? ¿Cuál fue como tu estrategia? ¿Qué sacrificios tuviste que hacer? ¿Se nos puede contar un poco sobre eso? Sí, en realidad la instancia de estudiar era el compromiso con los padres. Y eso, digamos, eso no tenía ninguna posibilidad de poder claudicar, digamos. Eso se tenía que hacer sí o sí. Y lo otro, digamos, lo que guarda relación con el deporte, era el complemento que uno buscó para poder, en su crecimiento, llegar a los niveles, en este caso personal, a los niveles que yo llegué, que creo que fueron niveles interesantes, no fueron extraordinarios, pero sí, bajo el punto de vista de la diversidad, el hecho de haber crecido jugando con mucha gente, el hecho de haber llegado en un momento determinado a jugar, qué sé yo, en Sudamérica, el hecho de haber llegado en algún momento a llegar a jugar en Europa, en hacer cosas diferentes que nadie ha hecho. Yo creo que ha sido, digamos, muy enriquecedor y me tiene plenamente satisfecho. Para ti, Beatriz, ¿cómo fue la experiencia de hacer compatibles tus estudios con el deporte y teniendo en consideración el ejemplo de tu padre? Bueno, no es fácil, el alto rendimiento es muy demandante, sobre todo el hockey sobre césped, porque es sabido que nosotras para poder lograr esto de poder formar un mismo horario de entrenamiento y que todos puedan asistir, generalmente el hockey lleva muchos años, si no que más de 10 que estoy yo en la sección, Mm. que nosotras entrenamos a las 7 de la mañana, estamos en la cancha a las 7 de la mañana. Entonces, eso implica terminar de estudiar, ducharte, ir corriendo a la universidad. También yo trabajaba un poco, entonces también trabajaba. Entonces, sacrificado es 100%, pero no imposible. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo más muchas veces conversaba con mis compañeros cuando me decían, no, es que no tengo tiempo, y yo no me estaba allá, y el resto del día que sí. Y me quedaban mirando con cara de, salgo de la universidad y sacaba mi día, y yo le digo, pero, o sea, créeme que se puede, si yo puedo, me levanto realmente a las 5 para hacer, entregar un trabajo y después irme a entrenar, le digo, o sea, todo, nadie dijo que sería fácil, pero de que poder se puede, pero requiere mucho compromiso, mucho sacrificio. Y yo lo veo también en mis Exacto. compañeras, que tengo compañeras de la selección que estudian de todo. Tenemos compañeras desde que son doctoras hasta ingeniería comercial, o yo que estudio educación física, pero aún así se puede y se puede hacer muy bien. Fui una alumna destacada, pero no porque se viera fácil, sino porque realmente le dedicaba a los estudios, porque era mi compromiso que yo tenía, como te decía yo, que mi padre siempre me inculcó. O sea, no es una opción estudiar, es tu obligación estudiar. Tu deporte obviamente lo Perfecto. vas a continuar haciendo, pero como digo yo, y me dijo, o sea, no iba a ser fácil, no lo fue, pero obviamente creo que también a la larga me ha hecho una jugadora que hoy en día ha aprovechado todos esos conocimientos y todas esas experiencias de vidas que la puedo transmitir también al deporte. Y también para uno siempre es muy importante la familia. Usted que tiene una familia deportista, ¿cuál fue el rol clave que ha jugado la familia en ustedes, en el desarrollo tanto académico como deportivo? No sé si tú puedes partir, Beatriz. Muy importante. Yo creo que
No es tan normal en las familias que todos los domingos, cuando tú eres más chico, las divisiones menores en el hockey juegan los domingos. Y cuando eres más grande pasas a jugar los sábados en la tarde. Entonces, no es normal que todos los domingos, es que tengo que almorzar mamá antes porque tengo que irme al partido, o mamá, voy a comer después porque tengo partido. Y nunca fue como un problema de por medio. O mis mismos primos, tío, teníamos un cumpleaños, y hasta el día de hoy me pasa, me sigue pasando. Ok. Voy a llegar tarde, o sabes que no puedo ir directamente porque tengo partido en Viña, y lo entienden. Nunca ha sido una cuestión como, pucha, ¿cómo no voy a poder Nunca ha sido un ir? pero. Claro, porque al final, eh, y cuando te acompañan en ese camino también se hace más agradable, porque no ves una mala cara de por medio, sino que es como, ok, lo entiendo, no es normal, no es normal, hay que tenerlo clarísimo, pero ese acompañamiento en el camino hace que sea un poco más agradable esa travesía. Y Oscar, y en tu caso, que el futbolista, estamos pensando en la época que tú jugaste, moverse con la familia, mover a los niños del colegio o moverse de ciudad, también es un tema que no es menor. ¿Cómo lo viviste tú con tu familia? Bueno, obviamente cuando uno conforma la familia, asume automáticamente la responsabilidad de tener que velar por todo y sin dejar de lado, digamos, los compromisos que tiene uno personalmente. Bajo esa premisa es importante también cómo está conformado, digamos, el hogar, la compañía que uno tiene a su lado, digamos, como en este caso mi esposa, digamos. Todas las personas en un momento determinado se piensan y se enfocan de una sola manera, y esto hace que uno pueda hacer, digamos, más llevadero cosas que son de pronto muy dispares, muy difíciles. O sea, llegar un día, tomar un avión, por ejemplo, e irse a jugar a Alemania, donde de pronto uno ni siquiera entiende el idioma, son cosas que enriquecedoras culturalmente hablando y deportivamente, pero también que necesitan de un sacrificio, que si uno está dispuesto a hacerlo, obviamente que va a ser muy agradable y muy enriquecedor, pero si es que no, va a generar muchos problemas, y lo hemos visto en muchos jugadores que de pronto toman la determinación de volverse porque no son capaces de aceptar esas reglas del juego. O claro, o la familia no se siente cómoda en el lugar y eso también afecta a su rendimiento deportivo. ¿Cómo, perdón? Que la familia quizás tampoco se adecúa al lugar donde está viviendo y eso también afecta al rendimiento deportivo. Bueno, efectivamente, del... exactamente eso, por eso yo señalaba de que es muy importante, digamos, que haya una idea, pero que en el fondo se converse. A la larga, la calidad, digamos, de lo que uno puede hacer, sobre todo de la parte deportiva, necesita de un respaldo, necesita de un descanso, necesita de un trabajo especial, y eso obliga, digamos, a las personas que están alrededor de uno a entender lo que uno hace, porque si no se entiende, obviamente que estamos expuestos, digamos, a que todo, digamos, salga de la manera que uno no quiere. Y Oscar, ¿y tú te imaginaste que tu hija iba a ser arquera? ¿Qué pensaste cuando ella te dice, papá, tomé esta decisión, quiero ser arquera, quiero jugar hockey sobre césped? ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Y qué diferencia encuentras con el fútbol también? Bueno, para comenzar, digamos, la respuesta, yo te voy a dar a conocer que yo empecé a jugar a los 11 años. Entonces, bajo el punto de vista de los compromisos propiamente tal, yo tenía muy claro lo que tenía que hacer. Cuando ella me lo planteó, yo obviamente que el que haga deporte para mí era algo que era muy bien visto. Cuando me dijo que iba a hacer fútbol, porque en una oportunidad me dijo que iba a hacer fútbol, yo tomé la determinación de decirle que no. Yo le dije que no, eso no. Y siguió, porque ella... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el fútbol no lo consideraba compatible con lo que es, digamos, en ese momento, digamos, el concepto de jugar y de respaldo, digamos, a la parte femenina. Yo lo encontraba, digamos, mucho más tosco, más brusco, siendo que, hablando a ciencia cierta, yo no sé si un pelotazo de una pelota de fútbol hace menos daño o más daño que la pelota de hockey, porque realmente asumir esa responsabilidad es una responsabilidad muy grande. Pero en el fondo
volvemos a lo que yo dije en un comienzo. Son las posturas que uno tiene como jefe de familia, como padre, y las plantea de una manera determinada. A lo mejor equivocado, a lo mejor no, pero con la claridad que corresponde para que las personas que la escuchan, obviamente, sigan los pasos que uno señala. Y Beatriz, para ti, ¿cómo fue crecer con un referente deportivo en tu casa? Me imagino que obviamente influyó mucho en tu toma de decisión para dedicarte al deporte. Si te soy sincera, soy enferma y competitiva. Eso fue mi referente. Tengo 2 hermanos que son varones, son 10 y 12 años más grandes que yo, y crecí compitiendo con ellos, jurando que les iba a ganar, y yo convencida y peleaba, y desde que duraba más bajo el agua y salía morada, creyendo que les iba a ganar, hasta jugar con una pelota, ir a agarrar algo primero, porque al final el hacer deporte, el mover no estaba dentro de nuestra familia, pero más encima el querer ser el mejor era algo como que estaba intrínseco, y en verdad yo estaba convencida que les podía ganar. Claramente me demoré muchos años, en ciertas áreas le gané, en otras nunca le gané, claramente, más encima que eran hombres, también eran más fuertes que yo en su momento, o sea, no tenía por dónde, pero bueno, yo juraba que les iba a ganar. Y era rico al final, era como ponerme a prueba cada rato. O sea, salía a mandar en bicicleta y juré que hacer más rápido que ellos. Y al final es un poco crecer en un ambiente de que caer es parte del proceso para poder lograr tu objetivo final. Entonces el caer y levantarme era parte de mi vida. Y creo Claro, que pero me imagino esa que parte también, la hizo muy perdón, entretenida. claro, y viendo a tu papá que jugó en equipos muy destacados, seleccionados, también marca un poco el camino. Entonces, ¿cómo fue esa situación de vivir con la imagen de un papá deportista y de élite? ¿Sabes qué? A pesar de que fue un futbolista extraordinario, al fin y al cabo es tu papá. Entonces, Claro. más que, y me pasaba con mis compañeros sobre todo, que para mí era normal encontrarlos e íbamos al mall y nos encontramos su minuto con su referente, que era Iván Zamorano, Marcelo Sala, que yo era chica, y saludan a mi papá en el mall, me saludan a mí, y para mí era lo más normal porque era la gente que rodea a mi Era la papá. realidad, pues. Claro, Exacto. y después en su minuto fue ayudante de mi papá en la selección chilena con Juvenal Olmo. Yo era chica, tenía más o menos 10 años, y me acuerdo perfecto que pasó un año nuevo concentrado, que hacían una concentración para ese año nuevo. Yo lloraba porque quería ver a mi papá, hasta que lo fuimos a ver a la concentración, porque todos lo fueron a ver, hasta que mi papá dijo que sí se podía, y llegamos. Y estaban todos, estaba en su minuto Mar González, Joan Poseyur, que éramos los jugadores de la época, y me saludaban porque me conocían que era la hija de mi papá, y para mí eran personas comunes y silvestres porque siempre las vi. Entonces, para mí en general los deportistas, yo los aplaudo a todos en todos los deportes porque entiendo perfecto lo que es ser deportista, y los valoro y los aprecio mucho. Perfecto. Oscar, ¿y tú qué crees que son los principales desafíos que enfrentan los deportistas chilenos cuando intentan combinar el estudio y el alto rendimiento? Bueno, uno dependerá, digamos, hasta dónde quiere enfocar la instancia deportiva. El alto rendimiento acá en Chile tiene, digamos, un techo que cuando tú tienes la posibilidad de poder salir y poder conocer, digamos, otros lugares, te das cuenta de que cambia ostensiblemente. Es más, yo te diría que cuando tú haces un recuento de toda la gente, en el caso del fútbol específicamente, que es lo que más me compete y conozco bien, la gente de fútbol que ha llegado realmente a triunfar, casualmente ha llegado a triunfar jugando afuera, no jugando en Chile. Son gente que potencialmente están llenas de cualidades, pero que tuvieron la suerte de llegar a un lugar determinado, algunos a Brasil, algunos a Europa, y en esos lugares fueron capaces de sacarle lo mejor a cada uno y transformarlo, no sé, a Elías 3 veces mejor jugador de América, incluido Pelé en Brasil, digamos, ¿me entiendes? Iván, reconocido mundialmente, digamos, Marcelo Sala, Patricio Yáñez, Alexia ahora, en fin, todos ellos han llegado a estas cosas importantes porque han dado el paso que ojalá todo el mundo sea capaz de darlo, sabiendo de que cuando uno va a otro lugar, obviamente que uno se tiene que adaptar a esa realidad
y no esa realidad se tiene que adaptar a uno. Exacto. Y Beatriz, para ti, ¿cuál es, tú que lo viviste, el estar estudiando y también siendo deportista de élite en este momento, ¿cómo ves esta realidad en el país? ¿Cuáles son los principales desafíos que tú ves? Bueno, en verdad la realidad es abismal. Yo tuve la suerte también de jugar afuera y estudiar afuera al mismo tiempo. Lo hice en Chile y lo hice afuera, así que conozco los puntos de comparación. Yo jugué en club de campo en la división de honor de la Liga Profesional de España y allá hice un doble grado. Y son, creo que hoy en día, creo que los Juegos Santiago 2023 le hizo muy bien al país. Creo que ha hecho un poco una intervención en nuestra cultura, sobre todo a nivel conciencia de lo que es la actividad física. Estamos a años luz de países como Argentina, como Brasil, que el deporte abunda y se puede ver en todas las calles. Creo que todavía nos falta mucho y por eso también somos los países más obesos y tenemos que trabajar en eso y en la salud de nuestros chilenos. Pero cuando yo estudié y tuve la suerte, yo igual estudié una carrera relacionada al deporte dentro de, entonces iba un poco más de la mano en el sentido de que los profesionales que eran mis profesores venían o habían sido deportistas o están relacionados al rubro, Claro. entonces entendían un poco Entonces más y había creo que había cierta empatía con el estudiante tal también. cual. Y de todas maneras, el ser una alumna que destacaba, que tenía muy buenas notas, te ayudaba 100% en abrir ese camino. Lo confirmo porque era así, porque tenía otros compañeros que eran deportistas que no les iba tan bien y tenían un poco más de problema efectivamente a la hora de tener permiso, buscar, extender tiempos, porque obviamente ibas a estar de giro, cosas así. Pero, o sea, yo tuve la suerte de estudiar en una universidad que es súper empática con el deporte. Yo estudié en la Andrés Bello Educación Física. Y creo que es fundamental cuando la universidad misma promueve el deporte. Yo además jugaba por la universidad. Entonces, en ese sentido, a mí me ayudó de todas maneras el hecho de ser parte de la comunidad donde yo estudiaba, en el sentido de representar a mi universidad también jugando por ella. Beatriz, claro, tú estudiaste una carrera que está relacionada con el deporte, entonces quizás es como más empatía con la gente que lo practica. Pero las personas que están en una carrera, no sé, de ingeniería o quizás de otras áreas, ¿cómo crees que puede haber un equilibrio para que el deporte y el estudio tenga una facilidad para realizarse de ambas maneras para los deportistas de élite? ¿Cuáles crees que tú deberían ser los cambios que se deberían implementar en estos sistemas? Bueno, yo lo veo en mis compañeras de la selección chilena, el hockey sobre césped, y yo lo he dicho abiertamente, las diablas son todas mujeres muy poderosas y muy inteligentes. Todas estudian o trabajan como te dije al principio, hay desde doctoras hasta pasando por ingenieras, comerciales, civiles, arquitectas, constructoras, o sea, mujeres muy inteligentes que han sido capaces de compatibilizar ambas y yo creo que las más chicas que han seguido copiando este rol, esta línea, porque ven que se puede, lo han podido mejorar y han encontrado esto un poco equilibrio, un poco más, comillas, fácil para poder lograrlo de manera correcta y es que es tomando quizás un poco menos ramo, que en ciertas carreras se pueden, otras no, pero hoy en día buscan la forma las universidades para que tú sigas siendo parte y no abandones al final. Santiago 2023 fue algo maravilloso para nuestro país y nuestra sociedad y porque han visto un poco lo que mueve el deporte y lo que hay detrás. Entonces creo que esa línea es la que debemos continuar a nivel mundial. Las universidades extranjeras tienen deportistas también de élite. Y desde que más encima se inventaron un poco las universidades más las carreras online y todo, ha tenido mucho más deportistas, hablando con deportistas internacionales, que lo han invitado a estudiar al final y a ser parte y a querer aprender. Al final también se ha visto mucho estudio del área de psicología deportiva, que cuando los deportistas tienen su cabeza ocupada de manera correcta, no sobreexigida, no sobrepasada, es decir, tienen un área donde más a desarrollar, aparte sobre el deporte, a la larga rinden mejor. Obviamente, como te digo yo, las chicas lo han aprendido súper bien y han buscado ese equilibrio, entonces toman menos ramos, pero siguen estudiando su carrera, se demoran un par de años más, efectivamente, pero al final lo logran, tienen sus títulos. Yo trabajo en una institución educacional, hay un colegio que se llama Greyhound School, que agradecida por todo lo que me permiten con mi deporte, pero yo hace 3 años con ellos tuve una reunión
y pasé a trabajar part-time, porque yo trabajaba full-time con la selección. Al final te terminas reventando y porque el alto rendimiento es demandante, requiere más tiempo del normal, requiere más áreas de las que solo las personas se imaginan que es solo ir a la cancha. O sea, hay semanas que tienes que ir a masajearte porque tienes todo el cuerpo contracturado y eso es tiempo. Entonces, cuando nuestra sociedad lo ha ido entendiendo, de a poquito ha ido abriendo más puertas para los deportistas. Estamos lejos todavía, creo que aún falta. Yo entiendo y soy una persona muy consciente de que los otros deportes no mueven lo mismo de un fútbol que llena un estadio, de un tenis que llena cuando vienen las series nacionales o otro subestadio, quizás el golf también que mueve un poco más. Soy súper consciente de lo que produce, hablando de números cada uno, pero si no hay una inversión mayor, tampoco esperemos resultados mayores. Entonces, el hockey creo que ha sido uno de los deportes que ha sido un poco más pionero en el sentido de que tratamos de ser lo más profesional posible sin ser profesionales. Nosotros recibimos un ProDar producto de las medallas que hemos ganado, pero ¿qué es lo que hacemos? Lo juntamos porque uno recibe 16 ProDar que se llaman. Nosotros los metemos a un fondo común y a las 28 jugadoras de la selección, según sus años de juego, sus años de experiencia, cuántos partidos internacionales. Nosotros somos muy mateas, como te dije, las joquitas somos muy inteligentes. Y tenemos todo el número y todo recibe un porcentaje que te va a ayudar para la benzina, que te va a ayudar para pagar el TAC, para poder pagar los suplementos y va para ese pasito un poco más profesional tenerlo. Y por ejemplo, el día de mañana muchas de las jugadoras pueden trabajar más part-time y aún así poder dedicarse mucho más a alto rendimiento, que obviamente lo ideal sería dedicarte al 100%. Yo creo que sí, yo tuve la suerte allá en España cuando lo hice y efectivamente cambia la vida. De hecho decimos nosotras, ¿qué hacemos con tanto tiempo? Efectivamente estamos acostumbradas a hacer muchas cosas, pero creo que vamos por un buen camino. Yo creo que no hay que desmerecer lo que se está haciendo como sociedad y ya hay que seguir empujándolo. Perfecto. Oscar, hace poco se cumplió un año más de la última final de un equipo chileno en la Copa Libertadores. Jugaste la definición contra el Sao Paulo el 93, defendiendo a la Católica. ¿Qué recuerdos tienes de esa campaña? Bueno, las instancias competitivas en las cuales uno llega a alcanzar o a rasguñar, digamos, lo que es el título final o la copa, digamos, que realmente uno aspira con tantas ansias, efectivamente es muy emocionante. Más aún cuando así simplemente tú sacas la cuenta, pues, ese logro, digamos, se consiguió el año 93 y mira la cantidad de años que han pasado hasta ahora y ni siquiera se ha llegado a cuartos de final en el mismo campeonato de la Copa Libertadores. Eso significa de que son instancias muy especiales, muy enriquecedoras y que quedan grabadas, digamos, en la cabeza de cada uno de nosotros. Y no me digas que pueda sentir uno cuando en lugar de una, uno tiene 3 veces esa final en su cabeza que lamentablemente no pudo ganar. Claro, y eso también te iba a comentar, de que tú tienes un récord de estar en 3 finales de Libertadores, también de haber participado en un Mundial, de estar en Copa América. ¿Cuál es tu momento más destacado en tu carrera? ¿Cuál es el que recuerdas con más cariño? Yo creo que a nivel de selección, estar en un Mundial es lo más enriquecedor que puede haber. ¿Sí? Se supone que ahí llega lo mejor de lo mejor y si a uno que le gusta el fútbol tiene la posibilidad de poder compartir directamente e indirectamente, digamos, con los jugadores de mejor nivel. Y a nivel nacional, bueno, me queda el hecho de que siendo, digamos, un país que tiene, en este caso, con Colo-Colo, digamos, una sola Copa Libertadores, digamos, ganada, el llegar a jugar 3 finales de Copa Libertadores es como pensar de que en un momento las cosas se hicieron tan bien que tuvimos la posibilidad cierta de ser competitivo a ese nivel. Pero si tú lo extrapolas y lo llevas a una realidad, a una diaria, tú te das cuenta de que las cosas no se hacen como para poder pensar de que el próximo año nuevamente vamos a jugar una final de Copa Libertadores. Acá en Chile las cosas
de pronto se dejan estar y se descansa en el concepto, en el grupo que consiguió algo. Me explico mejor. La selección chilena ganó una copa que ya se la quisieran todos y se la ganó Argentina más encima, y siguieron con ese grupo de personas exprimiéndolo y participando, y exprimiéndolo y participando, y no existió en el concepto de preparación, no existió el tratar de buscar un recambio antes que los jugadores que en ese momento habían obtenido ese gran logro empezaran a desaparecer. Ya a esta altura ya la gran mayoría de ellos ha desaparecido y tú te encuentras con una realidad que es indesmentible. No hay recambio. Lamentablemente, ese mal yo creo que tendríamos que corregirlo, porque si no vamos a pasar quizás cuántos años que consigamos algo nuevamente y eso se va a dilatar en el tiempo, y lo ideal es que el deporte en general, más que el fútbol, el deporte en general crezca en una cosa de complemento, en donde todos sean partícipes, y que cuando se consiga algo, ese algo sea, digamos, el comienzo para seguir consiguiendo más cosas todavía. O sea, como anécdota, no sé si tú te acuerdas cuando salió campeón Alemania en Brasil, en el Mundial. Ellos salieron campeones y el primer partido que jugaron en Alemania, perdieron ellos en su casa, perdieron. Y bueno, obviamente que los comentarios y la gente no estaba muy agradada con eso. Sin embargo, de ese tiempo hasta ahora, tú te das cuenta que están totalmente renovados y están tan competitivos como esa vez y peleando los primeros lugares. Es porque tienen claro lo que hay que hacer para poder, digamos, irse renovando como realmente corresponde. Perfecto. Beatriz, te quería consultar sobre el tema de la tecnología, que sirve mucho para informar y acercar el deporte a la mayor cantidad de gente posible. ¿Qué tan importante ha sido esta herramienta para el hockey sobre césped, y en este caso el femenino? ¿Sientes que ustedes han podido comunicar de mejor manera? ¿Se ha interesado más la gente? ¿Cómo ha sido este caso en tu deporte? Yo creo que ha sido una herramienta muy positiva en general, porque nuestro deporte no es tan popular como el fútbol. Es un deporte que partió siendo un deporte más de élite, porque para los que no saben, el hockey llegó acá a Chile por las colonias. Ya fueron las colonias inglesas y las colonias europeas como el Club Manquehue, que son alemanes. Entonces partió siendo un deporte mucho más de nicho, que lo fomentaban los colegios británicos y los clubes como el Country Club, el Club Manquehue, Sport Francés, que juegan también. Entonces ha servido para difundirlo, para hacerlo más cercano a la gente, para que lo entiendan y para que lo conozcan también. Entonces creo ha sido que importantísimo, creo que en ese sentido ha jugado un rol la tecnología que nos ha hecho muy bien, y también ha servido para conocer a las jugadoras y aclarar todo tipo de dudas. Creo que a medida como Santiago 2023 se dio por la televisión abierta este deporte, la gente le empezó a gustar más porque sí tiene mucho del fútbol, o sea, se juega 11 por lado, tiene 2 arcos, tiene 2 áreas, tiene un arquero, y es súper dinámico, es un deporte bastante rápido. La pelota puede llegar a viajar sobre 100 kilómetros por hora si hay que le pega fuerte, entonces la gente le ha ido gustando y ha ido investigando, y creo que nos ha hecho muy bien en ese sentido las redes sociales para dar a conocer nuestro deporte y hacerlo más cercano a la gente también. Beatriz, ¿qué mensaje le daría a las jóvenes que quieren ser deportistas de élite sin dejar de lado su educación? Que la luchen. No es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil y no va a ser fácil, pero es posible. Se puede lograr, como les dije, en todas las carreras, en todos los ámbitos se puede lograr. ¿Van a tener que sacrificar mucho? Sí, sí, sería mentira si digo que no. Van a tener que poner muchas veces la balanza a funcionar, qué es lo que me gusta más, qué es lo que quiero hacer más, de todas maneras, pero se puede. Así que si realmente les apasiona algo y tienen su otro lado de lo que les gusta hacer, porque la idea obviamente que si van a estudiar, que estudien algo que les gusta, no algo que las obliguen, van a poder disfrutar mejor ese camino. Y esos sacrificios no van a ser tan terribles, pero obviamente tiene su lado de sacrificar, pero soy una agradecida y creo que vale 100% la pena.
Bueno, finalmente les quiero hacer esta última pregunta. ¿Qué consejo le darían a las familias que tienen hijos o hijas deportistas y se enfrentan al desafío de compatibilizar el alto rendimiento con los estudios? No sé si tú puedes partir respondiendo, Oscar, para que después termine Beatriz. Yo creo que, bueno, la experiencia a uno le señala que no hay mejor vivencia que la propia. Pero si se diera o si quisiéramos dar un consejo, es que para todo orden de cosas, digamos, para la persona que practique, que trabaje en lo que sea, si el matiz de su trabajo es practicar un deporte, indudablemente que lo enriquecedor que es para su vida, eso no tiene parangón. Entonces, independientemente de lo que elijan, lo importante es que ellos sepan de que no solamente en la vida hay que ser un ingeniero bueno, un doctor bueno, un arquitecto bueno, un profesor bueno, ¿me entiendes? También hay que pensar de que hay un cuerpo que también hay que alimentarlo. Y el deporte, yo creo que es la mejor manera de alimentar un deporte, un cuerpo. Y fundamentalmente una cabeza, con la cual se necesita siempre mucho, yo diría, mucho respaldo para poder vivir tranquilo. Así a grandes rasgos, yo creo que eso sería lo más importante como para señalar a todos aquellos que se cuestionan o se preguntan qué será, digamos, de lo mío, sin necesidad de colocar sobre la balanza el doble compromiso, cuál es el estudiar por un lado y el practicar un deporte por el otro lado. Y Para yo ti, creo Beatriz, que ¿cuál es tu también, reflexión sobre este tema? para mí, que es algo que vale 100% la pena. Al final, el deporte te da herramientas para la vida, independiente del deporte que hagas. Efectivamente, cada uno tiene sus líneas donde quizás te van a dejar más aprendizaje. Los deportes individuales, la soledad y todo lo que conlleva, tiene mucho también sacrificio a su lado. Los deportes colectivos, el lidiar con otros es para toda la vida. Y creo que vale 100% la pena. El día de mañana tú terminas también de ser deportista o se acaba un poco tu vida deportista y la vida no se acaba y continúa. Y eso era un poco lo que yo vi en mi papá cuando dejó de ser deportista. Continuó viviendo su vida. Y creo que eso es la mejor de todas. Perfecto. Bueno, Beatriz, Oscar, le quiero dar las gracias por esta interesante conversación. Ha sido muy entretenido, se nos pasó el tiempo muy rápido. Y ahora quiero invitarlos a nuestra primera sección que se llama Toma Nota, en donde en esta sección les voy a pedir algunas recomendaciones prácticas para profundizar en lo que hemos conversado. Entonces, no sé si tienen algún elemento que nos puedan compartir para la gente que está compatibilizando los estudios y el deporte, sobre todo desde el punto familiar. ¿Qué recursos recomendarían? No sé si puede partir tú, Beatriz, y después puede complementar Oscar. Así como una nota al pie, como dejar de recordatorio. Claro, puede Sí ser o algún sí, libro, algún artículo, algún documental, alguna experiencia para alguien que está entre el estudio y el deporte de alto rendimiento. bueno, podría recomendar de todas las áreas, yo creo, pero efectivamente libros tan simples como El Alquimista, creo que son cosas que a medida que según el periodo en que estás tú deportivamente hablando, te va a ayudar a entenderlo y analizarlo de una manera distinta. Pero no solo para leerlo tú solo como deportista, sino es para leerlo y que tu lado familiar lo lean y lo conversen. Creo que al final tu leyenda personal es la que se arma para toda la vida. Y para ti, Oscar, ¿cuál sería como una Mira, yo recomendación para los deportistas quizás de alto rendimiento? no recomiendo un libro, pero sí invitaría, digamos, a una reflexión. ¿Cuál es el tener una propia identidad? El vivir en la vida tratando de ser como otra persona, al final no eres ni la otra persona ni eres tú, digamos. Entonces, eso yo creo que es lo más Claro, importante, saber de lo que entiendo. soy capaz y no claudicar cuando se trata de buscar un objetivo determinado que guarde relación con mi interés. Cuando uno tiene eso claro, indudablemente que independiente de lo que haga, lo que va a hacer siempre lo va a llenar de satisfacción y lo va a invitar a vivir feliz. Así a grandes rasgos, eso sería lo más importante. Ahora los quiero invitar a la última sección, que es la última pregunta.
Pero esta pregunta no va a ser para ustedes, sino que quiero que ustedes les puedan dejar alguna inquietud a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Entonces, ¿qué pregunta le gustaría dejarle a las personas que están reflexionando sobre el valor del deporte y de la familia en la vida de cada persona? No sé si puede partir tú, Beatriz. Buena pregunta la pregunta. Creo que les dejaría para que reflexionen es cuánto realmente estoy sacrificando para lograr lo que quiero hacer. Y que le den una vuelta, porque cuando uno empieza profundamente, hay veces se da cuenta que puede hacer más cosas para acercarse más a su objetivo y lograr obviamente sus metas, ya sea en función del estudio, ya sea en función del deporte o ya sea en función de ambas. Bueno, de ello nosotros tenemos que casualmente copiarle lo muy aficionados que son para los deportes. Claro, sí, es que acá no lo somos. Acá mientras ya va toda una familia, digamos, a disfrutar de un nieto, de un hijo que practica un deporte, acá con suerte va el hermano, digamos, ¿no? Y si es que no va solo, ¿no? Entonces eso indudablemente que es muy influyente en ir, digamos, creando, digamos, una vorágine que vaya cada día creciendo más y que obviamente signifique que si en un momento determinado tiene, por decirte, 1.000.000 de deportistas amateur, como existe acá en Chile, en Argentina solamente en Mendoza hay 1.000.000. ¿Ah? Entonces todo eso es lo que uno tiene que ir, digamos, digiriendo muy bien para poder, obviamente, ir encontrando respuestas que ayuden a mejorar en todo lo que son los deportes, generalmente, ¿no? Lo último, les quería preguntar, si la audiencia quiere ponerse en contacto con ustedes y seguir más de su trabajo, ¿cuál es el mejor medio para hacerlo? ¿Por dónde puede ser Beatriz o Oscar? ¿Quién nos pueden comentar? Yo creo es súper abierto y fácil contactarme si es que alguien quiere contactar. Yo por mi Instagram respondo siempre que me escriben o tienen dudas a alguien o incluso gente me pregunta sobre hockey. Siempre que puedo respondo, así que @beavir, no tiene ni un secreto mi Instagram, es muy fácil de encontrarme. Y bueno, mi papá ahí es distinto, creo yo. Bastante. Sí. Bastante, claro. Sí, Yo soy menos tecnológico, claro. Estoy más circunscrito a una cosa específica, pero bueno, igual uno frente a una inquietud, obviamente que es capaz de detenerse y conversarlo con quien se la plantee. Bajo esa premisa, digamos, no hay ningún problema. El problema es que uno no está en las páginas, digamos, como para estar expuesto día a día o en todo minuto, digamos, como para que alguien te pregunte algo. Perfecto. Bueno, les quiero dar las gracias, Beatriz, Oscar, por haber aceptado la invitación, por haber tenido esta interesante conversación. Y nada, fue una conversación muy entretenida, así que fue un placer tenerlos en nuestro podcast. Así que muchas gracias. No tienes por qué. A Un ustedes, gusto. muchas gracias. Bueno, y eso es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este es un programa producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas y cursos, visita nuestro sitio web www.educacioncontinua.uc.cl. Si te gustó este episodio, por favor síguenos y activa la campanita de seguir y no te olvides dejarnos tu feedback. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y a Salva en la producción y a Ana en la edición. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas nunca se aburren.